primero fueron el PRI, el PAN y el PRD los que pues interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el plan B de la reforma electoral. Ahora fue el Instituto Nacional Electoral el que anuncia incluso que se irá a todas las instancias legales para frenar esto que califican como una regresión a la democracia. La pregunta que nos hacemos hoy en Mega Noticias, pues es que el reloj está corriendo, el 2024 está prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Dará tiempo de poder resolver las impugnaciones y sobre todo podemos confiar en que las instancias correspondientes lo resolverán en tiempo, en forma y conforme a derecho para defender la democracia que señala el Instituto Nacional Electoral? Raúl Frías Lucio, director editorial, y Víctor Hugo Hernández, compañeros, los saludo y adelante. Hola Marta, gracias Marta. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast, a este espacio del tema sobre la mesa. A ver, sí, consecuencias indeseables, dice el INE, del plan B, que de alguna forma estaría por entrar en vigor el próximo mes de febrero, cuando sea la sesión ordinaria y el Senado pueda concluir lo que quedó, digamos, un segundo paquete de reformas que propone el gobierno federal. Sí, el plan B que pretende, de acuerdo a lo que dijo el gobierno federal, Víctor, ahorros importantes de más de 5,000 millones de pesos, hacer reducciones importantes de personal, de presupuesto, a lo que son, al no poder hacer una modificación constitucional porque no alcanzaron la mayoría, pues sí, el presidente tiene la facultad, el Ejecutivo, de poder hacer modificaciones a algunos de los reglamentos, afectando la vida, digamos, cotidiana del Instituto Nacional Electoral, Víctor. Y que esto ahora, precisamente, advierte el INE, luego de un estudio minucioso del impacto que puede tener todo lo que se está proponiendo y que podría afectar al Instituto Nacional Electoral. Raúl, partimos de la premisa de que nuestra democracia es cara. Es cara. Es una democracia cara que se ha ido estructurando con esos costos que realmente salen de tu capacidad para entender cuántos son, porque superan los presupuestos. Tengo este dato, el INE tendrá o aspira un presupuesto de 13,987 millones de pesos, que es un mundo de dinero para ti, para mí, para cualquier empresa. Pero bueno, ese es el costo de la democracia. Hay que recordar que también parte de este dinero, más de 6,000, 7,000 millones de pesos, se van para los partidos. Entonces, en una cuestión de que aún nos preguntamos, ¿debe costar así la democracia? ¿Ese es el precio que pagamos por tener certidumbre, por tener legalidad? ¿Es un precio exorbitante o es el precio justo y correcto resultado de la evolución que hemos tenido como país y los partidos políticos y el desarrollo de los procesos políticos? Somos un país que ha avanzado poco en cuestión de democracia, o mucho, depende también como tú lo quieras ver, pero lo que sí está presente es la desconfianza que va muy ligada a la falta de credibilidad hacia la manera como se comportan los partidos políticos y cómo se comportan los políticos, que han generado que esa desconfianza termine de algún modo permeando a una institución que bien o mal nos ha dado buenos resultados. Esa es mi primera observación. Y tienes razón, déjame de alguna forma hacer ahí un apunte sobre lo que has dicho, ¿sí? Sí, el presupuesto que tiene el INE es altísimo, sin duda. Pero lo más curioso de todo esto, que a pesar de que hay este discurso de austeridad y que las razones de estas modificaciones que dice el presidente y que manda el presidente cuando se ve que tiene un problema de reconocimiento al INE, sí, es este tema que acabas de mencionar. El dinero para los partidos políticos no se toca. Es decir, las prerrogativas que van a llegar a Morena, al PRI, al PAN, a todos, eso no se va a tocar un solo quinto. Un solo peso no se toca, pero de la parte operativa, sí, que es donde sí se está haciendo una propuesta de reducción importante de personal, de presupuesto y algunas formas que ahorita quiero comentar contigo, eso sí se afecta y donde el INE dice se está poniendo en riesgo la buena operatividad del Instituto Nacional Electoral. Y es que, bueno, hay el antecedente de que el mismo secretario de Gobernación, cuando tuvo una reunión todavía a finales del año pasado con los legisladores de Morena, la instrucción que venía del Ejecutivo es destazar el INE. Sí,
y que eso es público desde luego. Entonces, con esa consigna que había de Morena, pues realmente hay que analizar muy bien lo que se está proponiendo, porque si lo que se pretende es destazar, cuando en el discurso cotidiano lo que dice el presidente es que nos sale muy caro la democracia, pero tú acabas de mencionar algo importante. ¿Por qué nos sale tan caro el INE? Porque hemos desarrollado en México una serie de trampas, una serie de vicios que durante muchos años se tuvo, y cada vez que se le quiere poner un candado, una ley, un reglamento para evitar tantas trampas, pues eso lógicamente va creciendo en presupuesto. Pero vámonos a los detalles. Me parece que es importante el argumento que tú das de que nos cuesta mucho, 13,000 millones de pesos es mucho dinero, pero me parece que lo que hoy estamos discutiendo no es tanto de dinero, aunque ese es el pretexto que habla el presidente, sino lo que está jugándose es precisamente tener un instituto electoral que sea confiable para las siguientes sucesiones. Y de ahí parte este diagnóstico, este análisis que hace el INE, en donde el plan B puede vulnerar, sí, el trabajo que actualmente se ha hecho en este Instituto Nacional Electoral. Pero Raúl, aquí el tema también de fondo, y bien lo dices tú, independientemente de que sean cantidades bárbaras de dinero y que pueden ser cuestionadas o no en un país con tantas carencias como el nuestro, claro, es también la cuestión de la credibilidad. Tú y yo le damos puntos a favor al INE porque hemos visto su evolución, hemos visto sus resultados, pero quienes se oponen argumentan también que el INE desde hace tiempo es un organismo capturado, es un organismo formado principalmente en las partes cupulares por funcionarios muy afines al neoliberalismo, si quieres utilizar esa es la expresión. De modo tal que el presidente ha sabido meter esa cizaña o esa desconfianza natural hacia el INE que ha crecido en un sector importante de la sociedad que pues ve al INE también con cierta desconfianza y lo hace responsable de lo que son pues algunos tropiezos que también tuvieron las elecciones en el caso de Andrés Manuel López Obrador, en la que se consideraron elecciones fraudulentas, cosa que también se dividen los puntos de vista de quien dice pues... Déjame ahí, no coincido en que haya, al contrario, ¿sí? El presidente López Obrador señala que había fraudes, tú viste, nosotros transmitimos esas diferencias de décimas en la elección con Calderón, que es la que realmente molesta, pero no hay ningún elemento hasta el momento que se haya señalado que fue una elección fraudulenta, eso dice fraudulenta. Exactamente, sí. A lo que voy. Pero él tiene muchos seguidores y él tiene muchísima gente que cree en esta versión, de modo tal que hoy la sociedad sí está, digamos, en quienes piensan que sí hubo y quienes piensan que no hubo, que es parte del gran problema que tenemos en este país y de la polarización que se ha dado. Porque si tú buscas elementos y argumentos de las dos partes, los encuentras. Pero a final de cuentas, lo que se dice es que para mi gusto, ¿cuántos procesos electorales lleva el INE en este momento efectuados? Creo que tiene una cantidad de 330 procesos electorales federales que como sea, en la mayoría de ellos, pues han sido positivos. Pero hay otros que también han sido desastrosos. Te lo digo yo en Coahuila, que viví elecciones también muy comprometidas y también otro tipo de elecciones que finalmente no fue ni el INE, fíjate. Al final del día fue el propio Tribunal Federal Electoral quien tomó decisiones también de muy dudosa valía. Pero ese tipo de situaciones son las que ponen en jaque a este instituto en este momento y van vía pretexto el dinero. La verdad es que, híjole, no sé qué tanto el quitarle este ahorro de 5,000 millones terminaría afectando realmente el proceso electoral de este año y del próximo. Bueno, tengo ahí mis dudas, sinceramente. Y que hay cuestiones legales que se están entrelazando. Sí, todo esto supuestamente entraría en vigor para la jornada electoral del 2024 y que supuestamente las elecciones del Estado de México y de Coahuila no se verán afectadas. Así es. Pero hay contradicción en esa parte de la ley. Por eso hoy anuncia Lorenzo Córdoba que van a acudir ante la Corte para que se pueda determinar con claridad si su vigencia y de alguna forma también todo lo que presumen que puede estar violando la Constitución. Déjame mencionar algunos puntos que observa que el plan B podría tener consecuencias no deseables de acuerdo a lo que dice el mismo INE. La reforma
permite a funcionarios hacer campaña y emitir propaganda en uso de su libertad de expresión en tiempos de veda electoral. A ver, aquí lo hemos dicho, si se pueda permitir o no se va a permitir que un funcionario, como hoy lo vemos a las corcholatas por todos lados haciendo campaña, sí, a pesar de que la ley les prohíbe. Si la ley les prohíbe, hay que modificar la ley para que entonces puedan hacerlo y no se esté violando la ley en este sentido. Segundo tema, sin funcionarios... Nada más te hago la observación. Sí. Claro, ahora como somos gobierno, ahora como estamos de este lado, pues ya las cosas no nos parecen, pero cuando éramos oposición, eso precisamente reprobábamos. En fin, perdón, Raúl. El tema, en lugar de 300 cuerpos ejecutivos colegiados de cada uno de los 300 distritos electorales que tiene el país, se está proponiendo establecer una oficina auxiliar ocupada por una sola persona. Cada junta de los 300 juntas distritales tiene 5 funcionarios o 5 empleados, ¿sí?, que están resolviendo y aplicando lo que dice la ley. La nueva estructura que propone el Ejecutivo es que se quede solamente con una persona. Funcionarios capacitados, se ha tardado mucho tiempo en tener funcionarios capacitados que no son funcionarios de gobierno, Víctor, a veces perdemos un poco la visión. Son ciudadanos que trabajan en este tema del INE y que se están capacitando para dar certeza precisamente en la jornada electoral. La reforma plantea también que los centros de atención ciudadana se deban instalar en lugares de gobierno, es decir, las delegaciones de las OPLES o del INE normalmente son dependencias independientes, ¿sí? Hoy se propone que se utilicen en escuelas, en edificios gubernamentales, y eso, dice el INE, puede vulnerar lógicamente los datos, la información reservada, cuidada, y eso pone en riesgo. Desaparecer la Secretaría Ejecutiva del INE contraviene la Constitución y por eso van a acudir ante la Corte para pedir que no se viole la Constitución. Y finalmente, de 2.571 funcionarios de carrera, se contempla quedarse únicamente con 396. Y eso significa también una reducción importante y compromisos laborales de estas personas. En fin, me parece que vamos a seguir viendo y escuchando sobre este tema del Plan B y lo que pueda suceder el próximo mes de febrero, que ya es la próxima semana en el Senado, y posteriormente la Corte tendrá que decidir lo que siga antes de junio. Hay que recordar que la jornada electoral de este año en Coahuila y Estado de México es el 4 de junio. Es 4, ¿verdad? Es domingo 4 de junio. 4 de junio, sí, claro. A partir del día siguiente, ¿sí?, empieza ya lo que es el proceso formal del 2024, la grande, la presidencial. Y esto va a ser interesante lo que venga por delante. Claro que sí, estamos viviendo tiempos muy interesantes en ese sentido. Y pues es una apuesta a futuro, ¿no? ¿Se podrá hacer más con menos ante un instituto pauperizado, limitado, reducido? ¿O llegaremos a un punto correcto? Porque también hay que recordar que muchas de las encuestas sí están a favor de que se reduzcan los dineros. Pero fíjate, no con el INE, es con los partidos, que por cierto no son tocados. El 90% de los ciudadanos reprueban los recursos que se le dan a los partidos por los resultados que han ofrecido. Pero ahí está la confusión, y de eso es aprovechado precisamente porque el presidente dice es que los consejeros ganan más de 200,000 pesos, los miembros del Consejo Electoral, es decir, los funcionarios. Pero toda la estructura, de alguna forma, pues bueno, habría que revisar este asunto. Me parece que es donde se juega muy bien el discurso, la narrativa del día a día, pero lo que dijo el secretario Augusto López a los miembros de Morena, hay que destazar el INE, creo que dibuja con con esta palabra, dibuja exactamente lo que se busca en realidad. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl. Gracias. Ahí tiene usted la información en este podcast. Lo invito a que lo escuche en nuestras diversas plataformas.